Lo que vamos a ver hoy es la herencia del sexo. ¿Qué mecanismos van a determinar que un organismo sea masculino y otro femenino? Es decir, la diferenciación sexual. Y también la herencia de características que no siendo sexuales, no son sexuales, pero se transmiten de forma distinta en machos y hembras, ¿vale? Eso se llama herencia ligada al sexo. Diferenciación sexual, lo que tenía arriba, es lo que hace que determina que un organismo sea de un sexo u otro, o hermafrodita. Hay casos donde esa diferenciación sexual da lugar a un aspecto totalmente distinto y eso se llama dimorfismo sexual. Ahí tenéis alguna, típicamente por los leones o la ánade o el pavo real, ¿no? Ejemplos que conocemos todo el mundo. En cuanto a herencia ligada al sexo, características no sexuales que se heredan de forma distinta, vamos a hablar de varias. Ahí os he representado el daltonismo, esta ceguera a los colores, y bueno, está la reina Victoria de Inglaterra porque vamos a hablar también de otra enfermedad que se hereda de forma distinta en los sexos que se llama hemofilia. Luego la vemos. Diferenciación sexual. Esa puede venir determinada por varios mecanismos. Uno de ellos son simplemente genes. Hay genes que determinan el sexo. Puede ser un gen o pueden ser varios genes y pueden o no localizarse en un cromosoma sexual. Pueden ser genes como los que hemos estudiado hasta ahora de guisante amarillo-verde, pero que dan lugar a que determinan el sexo, ¿vale? Sistemas más habituales en plantas, se han descrito varios, el que tenéis en el libro y que os he puesto yo aquí es uno donde hay unos genes de una serie alélica. Hago un paréntesis, la serie alélica la vimos cuando estudiábamos los grupos sanguíneos. Os recuerdo que tiene que ver con genes cuyas características que tienen más de 2 alelos, ¿vale? En los grupos sanguíneos había 3, que además tenían una relación de dominancia o codominancia curiosa, y aquí estamos hablando de 3 también. Los genes de estas plantas, como la de la imagen, el pepinillo del diablo, la misma que tenéis en el libro, corresponden a una serie alélica donde hay una relación de dominancia sencilla entre ellos, ¿vale? El alelo que va a dar lugar a plantas machos domina sobre el alelo de plantas hermafroditas, que domina a su vez sobre el alelo que daría a plantas femeninas. Entonces tenemos los genotipos, puede ser homocigótico, heterocigótico con uno o con otro, da lugar a machos, homocigótico hermafrodita o heterocigótico con el femenino daría lugar a hermafrodita, y solamente la homocigótica FF daría lugar a planta femenina. Entonces, hay organismos donde simplemente genes determinan el sexo. El sistema que nosotros ya conocíamos, porque es el humano, es la determinación del sexo por heterocromosoma. Esto ya lo vimos, lo que determina que un niño o una niña vaya a tener cromosomas de sexo masculino o femenino es qué espermatozoide fecunda el óvulo. Porque si os acordáis, todos los óvulos van a llevar los 22 autosomas de origen materno y un X, una de las dos X de la madre. Mientras que los espermatozoides, la mitad llevarán el X y la mitad el Y. Así que si fecunda el del X, se va a formar un cigoto femenino que dará lugar a una niña. Y si llega el del Y, y si llega al óvulo el del Y, pues se da lugar a un cigoto masculino que da lugar a un niño. Los heterocromosomas es el sistema de diferenciación sexual en muchos más organismos. Si hablamos solo de animales, en todos los mamíferos, en algunos peces y anfibios y en algunos invertebrados tienen este sistema. La mujer es el sexo homogamético, XX, la mujer o el organismo femenino, la hembra, y el macho sería el heterogamético, XY. Un sistema muy parecido, pero que distinto en cuanto a qué sexo es el homogamético, el que se da en aves y reptiles y en algunos insectos. Aquí el sexo homogamético es el macho, es el masculino, y por eso se cambia la letra del cromosoma. Es muy parecido, pero se cambia para diferenciar, ¿vale? Y aquí los machos son ZZ y la hembra ZW. Hay otros sistemas más típicos de invertebrados que los vamos a ver. Ahí tenéis representada la mosca de la fruta, que la vemos después, y otro, un saltamontes. Pero primero vamos a hablar del sistema que hay en las abejas. En las abejas lo que determina el sexo de la abejita es la ploidía. Es decir, las abejitas hembras son todas diploides y los machos son todos haploides. ¿De dónde vienen estos?
Bueno, para quien no lo recuerde mucho, en las colmenas siempre hay una abeja que es la reina. La abeja reina, como es una hembra, es diploide. Cuando forma sus huevos, que son haploides, estos huevos se pueden fecundar. Si son fecundados, puede dar lugar si son fecundados, da lugar siempre a hembras. Una de esas hembras, una de esas abejitas hembras serán obreras normales y corrientes, y una, si se alimenta con jalea real, ya dará lugar a otra reina, que tendrá que buscarse otra colmena y demás, ¿no? Forma otra colmena. Entonces la reina diploide pone huevos haploides que se fecundan y dan lugar a otras hembras, la mayoría obreras y algunas reinas. Pero habrá huevos que no se fecunden. Si no se fecundan, se desarrollan en una abejita macho, porque se quedan haploides por la meiosis. Entonces los machos pueden venir de los huevos de la reina no fecundados o de huevos de las obreras, que ponen las obreras. Las obreras son diploides, pero por su meiosis en la formación de huevos, los huevos son todos haploides y los huevos de las obreras no se fecundan, ¿vale? Como no se fecundan, todos dan lugar a machos. Es decir, huevos no fecundados, tenemos abejitas machos que se llaman zánganos, para quien se acuerde. Huevos fecundados, tenemos abejitas hembras obreras o reina, que ya digo, lo de reina ya tiene que ver con la alimentación, ¿vale? Es decir, la haploidía, el número de juegos cromosómicos, es lo que determina el sexo en las abejas. En el organismo estrella de la genética, en la mosca de la fruta de vinagre, aunque hay hembras XX y machos XY, eso no es lo que no tienen el mismo sistema que el nuestro, que el que conocemos más, ¿vale? Aquí lo que determina el sexo es la relación que hay entre cuántos cromosomas X hay y cuántos autosomas. Como podéis ver en la tabla, los machos, ya sean machos normales u otro tipo de machos, solo van a tener un cromosoma X. Y las hembras pues tienen entre 2 y 4, ¿vale? Y como tenéis en el dibujito abajo, las hembras tienen 2 cromosomas o más y los machos 1. Y así hay machos, moscas machos que tienen un cromosoma X y nada más, un cromosoma X y 2 cromosomas Y, o un cromosoma X y un cromosoma Y. Pero lo que determina el sexo no es el Y, es que solo tienen una X, ¿vale? En las hembras pues pueden ser 2X y, porque el Y en este caso ya digo que da igual para el sexo, o 2X, o de otra manera, ¿vale? La mosca de la fruta. Entonces, hemos visto que se determina el sexo por genes, por heterocromosoma, por ploidía, por la relación entre cromosomas X y autosomas, y también hay la última diferenciación que vamos a ver es por la determinación ambiental. El medio ambiente va a determinar que salgan machos o que salgan hembras. El ejemplo típico es el de la temperatura, que se habla de eso a veces en las noticias, no sé si en vuestros círculos llegan esas cosas, porque como ahora con el calentamiento global suben las temperaturas del aire y del agua, eso está influyendo en la distribución de sexos en las poblaciones, sobre todo de reptiles. Como tenéis ahí en la gráfica, si va en el eje de la Y, mientras más para arriba más machos, y en el eje de la X, mientras más para la derecha más temperatura. Según las especies va oscilando las temperaturas a las cuales se desarrollan más los machos, ¿vale? Si veis el cocodrilo ese, pues entre 32 y 34 grados los huevos van a ser todos machos. La temperatura más baja de 31 o más alta de 34 van a ser hembras. Entonces el juego de temperaturas va a cambiar mucho como una población. En las tortugas otras temperaturas, pero similar. Os he puesto otro ejemplo, el ejemplo de las lapitas estas, que si se desarrollan solas, se desarrollan como hembras, y si están agrupadas, como machos. Hay también cambios de sexo en el mundo animal que se han descrito, donde una población, unos cuantos individuos de una población pueden revertir su sexo para equilibrar, cambiar su sexo para equilibrar que haya más o menos mitad macho, mitad hembra. Pero bueno, muy complicado todo esto. Nosotros, para la diferenciación sexual, vamos a ver hasta aquí, ¿vale? Para lo siguiente que vamos a ver, tenemos que recordar la teoría cromosómica de la herencia.
que nos dice que los genes están situados sobre los cromosomas y ordenados de forma lineal. El lugar de un gen en un cromosoma se llama locus, el plural loci. Ahí tenéis representado un cromosoma con varios genes, cada uno con su locus representado con la rayita, y el recordatorio de que un gen es un fragmento de ADN que va a codificar una cadena polipeptídica, ¿no? Una característica. Como hay genes cuyos loci están en los cromosomas sexuales, se van a transmitir de forma distinta en cada sexo, si están en el segmento diferencial. Esto se llama herencia ligada al sexo, ¿vale? Todos los genes que están en un mismo cromosoma pues son genes ligados. Los genes que están en los cromosomas sexuales se transmiten con una herencia ligada al sexo. En esta microfotografía tenéis el cromosoma X, el cromosoma Y humano. Como veis, el X es muchísimo más grande. Entonces, toda la zona del X que no tiene el Y es lo que se llama el segmento diferencial. Ahí tenéis representadas algunos genes con la rayita de colores. Nos hablan de algunas características, pero son más. Por eso he puesto este también. Cuando hablemos de herencia ligada al sexo, casi siempre vamos a hablar de herencia ligada al cromosoma X. Que tenemos los dos sexos, ¿no? Las mujeres XX y los varones X, pero lo tenemos los dos. Aquí ya me voy a concentrar un poquito en la especie humana de momento. Porque este cromosoma X es humano y como veis ahí se han descrito más de 60 enfermedades. Nosotros os he señalado, vamos a hablar sobre todo de 3. En los problemas que hay en cuarto, en los problemas de genética que se trabajan en cuarto de la ESO se suele hablar de hemofilia, se suele hablar de daltonismo y se suele hablar de la distrofia muscular de Duchenne. Hay otros también, ¿vale? Pero bueno, estos son los más de los que más se habla. Y de hecho los vamos a ver dentro de un ratito. Los genes ligados al cromosoma Y solo van a aparecer en el sexo masculino y los genes ligados al X tienen esta herencia que tenéis en esta imagen representada. Los genes del X, como ya digo que los podemos pasar tanto los varones como las mujeres, pues por ejemplo para una mujer que tenemos XX le va a dar X su padre y le va a dar X su madre, ¿verdad? En un varón necesariamente el cromosoma X se lo ha dado la madre, porque el padre ya sabemos que le ha dado el Y. Entonces, ¿esto cómo se estudia? Pues los genes ligados al Y, que ya hemos visto que solo pasan de varón a varón, no hay más historia. Cuando hay un alelo, que aquí se llama una mutación, un alelo distinto en el cromosoma Y, va a pasar necesariamente a todos los hijos varones de ese hombre, de ese varón, y no va a pasar a ninguna mujer, a ninguna niña, porque el cromosoma Y del padre solo va a los varones. Cuando hagamos problemas de herencia, si hay alguno de genes ligados al Y, pues obviamente va del padre a todos los niños, ¿vale? No va a ser muy complicado. Los genes ligados al X sí son más distintos, porque ya digo que como pueden ir para los niños y para las niñas, para la descendencia, ¿cómo tiene la herencia? Si el alelo dominante está en el cromosoma X, si el alelo del que vamos a hablar es dominante, el padre sí o sí presenta el fenotipo porque solo tiene una X y la madre también, porque aunque tenga dos, da igual si el alelo dominante, padre y madre presentan el fenotipo de ese alelo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hereda? Aquí un poco a distinto del otro. Si el alelo dominante este del X está en el padre, esa afección se va a dar en todas sus hijas, ¿vale? En todas las niñas, porque todas las niñas tienen 2X y una se la ha dado a la madre, pero la otra se la ha dado el padre. Y como el padre lleva la mutación, ¿vale? Todas las hijas, todas las niñas descendientes de un padre con la enfermedad van a tener la enfermedad o la característica que sea, ¿vale? Ningún varón, a ningún niño le va a pasar eso, porque a los niños el padre les da el cromosoma Y, con lo cual las niñas sí, todas, los niños ninguno. Si la herencia, si el alelo dominante está en el cromosoma X paterno, ¿vale? Si está en el materno,
se varía un poquito la cosa, porque el cromosoma X de la madre a veces dará lugar a niñas si el padre le ha dado la otra X, entonces la niña estará afectada, y a veces da lugar a niños, porque como lo que determina el sexo es el espermatozoide, ¿vale? Y si es la otra X lo que se va, pues van a ser personas, niños y niñas, sin la enfermedad. Es decir, que el alelo dominante del X está en el X paterno, todas las niñas afectadas. Que el alelo dominante está en la madre, la mitad de las niñas y la mitad de los niños afectados. ¿Vale? Vamos a estudiar de todas formas más los alelos recesivos. Pero antes de eso, que estoy hablando ya de humanas porque sobre todo vamos a hacer ejercicios de humanas, pero los genes ligados al X se descubrieron, este famoso Thomas Morgan, no sé si os suena, el de la teoría cromosómica de la herencia, cuando estudiaba la mosca, él fue el que descubrió que había genes ligados al X, ¿vale? Como ya hemos dicho que en las moscas, aunque no es lo que determina el sexo, tenemos hembras XX y machos XY, cuando tenemos un alelo dominante en los machos, en el cromosoma X paterno, pues pasa igual, ¿vale? Toda la descendencia femenina va a tener esa característica, porque toda la herencia femenina va a recibir ese X del macho, mientras que ninguna de las herencias masculinas va a tener esa peculiaridad, exactamente igual que hemos visto en las personas. Quiero que os fijéis aquí un momentito en cómo se representan los genes ligados al sexo. Los vamos a trabajar sobre todo en la X, ¿vale? Si os fijáis, se pone los cromosomas sexuales XY, XX, va a ser igual en personas, y se representa el alelo, con la letra mayúscula si es dominante, como siempre, como un superíndice de esa X, ¿vale? En la herencia ligada al sexo vamos a usar los superíndices para los alelos, pero tenemos que representar el XX, XY. Bueno, y si son gallinas, las Z, ¿no? Pero a lo que vamos. Eso eran genes dominantes. Cuando el alelo es recesivo, aparece un fenotipo nuevo, porque si el alelo recesivo está en el cromosoma X, os recuerdo que recesivo significa que solo se expresa si no está el otro, si no está el dominante. Entonces, si tenemos un alelo recesivo en el cromosoma X paterno, como no hay otro cromosoma X, se va a expresar sí o sí. Así que el padre va a presentar el fenotipo. Y pasa exactamente igual que antes. Si lo presenta el padre, se lo va a pasar a todas las niñas y a ningún niño, porque los padres a los niños les pasan el cromosoma Y, ¿vale? Ahora, ¿van a estas niñas a presentar el fenotipo? No. ¿Por qué? Porque como es un alelo recesivo y solo tienen una copia, no se va a expresar. Entonces aparece ese fenotipo nuevo, que es el que solo se va a dar en las mujeres, y es el de portadora, que es lo mismo que tenemos aquí. Un alelo recesivo ligado al X en una mujer que tiene otro cromosoma X normal, esa mujer es portadora, en inglés carrier, ¿vale? Esta mujer portadora, si tiene hijos con un varón sano, va a dar lugar a niños que sí tienen la enfermedad. Os recuerdo que los padres no la tienen, pero el niño varón sí la va a tener. ¿Por qué? Porque si es un niño que surge de llevarse este cromosoma de la madre, va a sufrir la enfermedad y el I del padre. Si llega este cromosoma a una niña, va a llevar este X con este X, va a dar lugar a una niña que es portadora también, no padece la enfermedad porque es un alelo recesivo, pero la lleva en su genotipo. Si lo que se forman en niños y niñas con el otro cromosoma X, pues van a estar todos sanos, ¿vale? Entonces las niñas todas sanas, pero la mitad son portadoras, y los niños, estos son probabilidades, claro, la mitad sano y la mitad con la enfermedad, ¿vale? Lo vamos a ver mucho esto. El fenotipo portador es el que tenemos para la mujer. Ejemplos de la especie humana que los tenéis en el libro y se suelen trabajar. Tenemos la hemofilia, que ahora la vemos, el daltonismo y la ictiosis. Ictio significa pez, es como la piel como con escamitas. La hemofilia es un trastorno hereditario, como estamos viendo, de coagulación. Las personas con hemofilia
su sangre no coagula, así que no se detiene la hemorragia, ¿vale? Les faltan unas proteínas necesarias para la coagulación. La herencia es la que hemos visto antes. Si el padre tiene la hemofilia, porque lleva el alelo, aunque es recesivo en su cromosoma X, todas las hijas van a ser portadoras. Y los hijos varones todos normales, porque a los hijos les ha pasado el cromosoma Y. Esto tiene que ver con la historia de las casas reales europeas. ¿Por qué? Para estudiar la herencia de estos caracteres ligados al sexo se usan árboles genealógicos. Y aquí se representa el árbol genealógico de las casas reales, empezando arriba por la reina Victoria de Inglaterra y el príncipe Alberto. La reina Victoria era portadora para la hemofilia, es decir, tenía este genotipo de aquí. De sus dos X, en uno llevaba el alelo de la hemofilia. Ella no era hemofílica. Bueno, se casa con el príncipe Alberto y tienen bastantes hijos, ¿vale? Una niña, las mujeres, en los árboles genealógicos las mujeres son círculos y los hombres se representan con cuadrados. Y se ponen en la rayita, los hijos de una pareja se ponen, empezando por la izquierda, el que nació primero. Entonces tuvieron una niña y un niño y una niña que también era portadora, que se casó. Tuvieron un niño sano, niña sana, varón sano, un varón hemofílico y otra niña portadora, ¿vale? Vamos a seguir por aquí. La princesa Beatriz de Inglaterra se casó y tuvieron una niña, 2, 3 y 2 niños. Esta niña, la tercera hija de la princesa Beatriz, fue la reina Victoria Eugenia, que a lo mejor ya os suena como España, que se casó con Alfonso XIII y tuvieron un montón de hijos también. Antes lo del control era la planificación familiar, lo llevan peor, ¿verdad? Un primer hijo varón, Alfonso Pío, luego varios sanos y un último hijo hemofílico. Este era el hermano chico de el que fue el rey Juan, que se casó con la reina Mercedes, que son los padres de Juan Carlos I, que se casó con Sofía. A esta gente de aquí os suena, ¿verdad? La Casa Real Española está por aquí, la Casa Real Rusa estaría por aquí, pero a todas estas las asesinaron. Y el zar Nicolás de Rusia, no sé si os suena, esta de aquí, la cuarta hija de esta pareja, con esta hicieron película de todo, la princesa Anastasia, ¿vale? Entonces la hemofilia se estudia con árboles genealógicos y como antiguamente en las casas reales solo se podían casar entre ellos, pues hay un registro fenomenal de la enfermedad. Pero a lo que vamos con la genética. Tres fenotipos posibles para las mujeres, los tenéis abajo. Mujer sana, sus 2 X normales, mujer portadora o mujer hemofílica. Y los varones solamente 2, varón sano o varón hemofílico. Antiguamente había muy pocas, las mujeres que, si os fijáis en este árbol genealógico, si buscáis un círculo que esté rellenito, no lo vais a encontrar. Las mujeres que hay afectadas son todas portadoras. Antiguamente las niñas hemofílicas morían todas antes de reproducirse, porque claro, con la primera regla, ¡pum! Si no hay opción de coagulación, te han muerto, ¿vale? Antiguamente se sobrevivía poco y no siempre se llegaba a reproducirse, ¿vale? No siempre. Se tenía que tener cuidado. Un rey lo tenía más fácil que un soldado, ¿no? Un soldado que se fuera hemofílico, pues ya veis lo que iba a durar. Hoy en día no hay ningún problema. Hoy en día se han aislado todos los factores de coagulación que una persona con hemofilia no tendría. Se le proporcionan a la persona y hoy en día no te mueres siendo hemofílico, ¿vale? Antiguamente. La otra característica típica de problemas de cuarto es el daltonismo. Es un patrón igual que la hemofilia, es un alelo recesivo que está ligado al X y que ocasiona que esta enfermedad, que se llama así por el mismo Dalton de la teoría atómica de Dalton, y ese Dalton hizo muchas cosas, en inglés se llama también cerebral color. Hay varios tipos. Os he puesto unos dibujitos. En teoría, si no somos daltónicos ni daltónicas, pues veremos que hay unos números en todos esos círculos o unos patrones. Pasa igual que con la hemofilia. Las mujeres pueden ser
o sana o portadora, es decir, no sufre el daltonismo pero lo puedes transmitir, o mujeres daltónicas, sí que hay, pero es mucho menos frecuente. Los varones, 2 posibilidades, o sano o daltónico. ¿Vale? La herencia ligada al sexo tiene otra peculiaridad, y es que aunque las mujeres tenemos 2 cromosomas X, las mujeres y todas las mamíferas, digamos, uno de ellos se inactiva. Esta inactivación del cromosoma X, que también se llama lionización porque lo describió esta señora, que se llama Lion de apellido, es un fenómeno por el cual en las células de mamíferos, hembra, que tenemos varios cromosomas X, se ven unos, con microscopía, esto es microscopía de fluorescencia, por eso se ven esos colores, se ven unos bultitos, unos puntitos que se llaman corpúsculos de Barr, porque lo describió también, que representan la inactivación de cromosoma X. ¿Vale? ¿Para qué ocurre eso? Eso ocurre para compensar la dosis génica entre los sexos. Como los machos solo tienen un X, en la hembra solo se va a expresar un X y el otro se inactiva. De los 2 X que tenemos, ¿cuál se inactiva? Pues depende, porque además esta inactivación del cromosoma X ocurre en un estadio, no sé si os suena, de tercero, que se llama blastocito, de un estado del desarrollo embrionario donde ya somos una bolita de células. Es decir, cuando el cigoto era una célula, se divide, pasa a 2, todo esto son mitocinas, 4, 8, cuando ya era una bolita de células, en según qué especie de mamífero va a ser cuando era una bolita de 20 y en otras cuando era una bolita de 32, llega un momento donde la mitad, o sea, uno de los cromosomas X se inactiva, pero en esa bola de células, en cada célula se va a inactivar uno de ellos, ¿vale? Y ahora todas las células descendientes de esa van a tener el mismo cromosoma X inactivado. Es decir, que las mujeres y las leonas, todos los mamíferos, hembras, tenemos en cada una de nuestras células un cromosoma X inactivado. Eso se llama que somos organismos mosaicos, porque tenemos la mitad, digamos, de la célula con un cromosoma X inactivado y la otra mitad con otro. Eso va a repercutir en la herencia. Y hay un ejemplo muy claro que es el que se pone siempre porque se ve, que es el de las gatas tricolor. Las gatas calico. Bueno, aquí he puesto una que no tiene mucho blanco, pero las gatas que tienen, las hay también con blanco, que tienen parte del pelaje negro y parte del pelaje naranja. Si veis una así, siempre son hembras, porque ese patrón es característico de la inactivación del X, ¿vale? Cuando es un embrión, en la primera etapa del embrión, tiene sus 2 cromosomas X, ahí está el color. Por eso digo que es herencia ligada al sexo, pero no son características sexuales. Los alelos para el color del pelaje están en el cromosoma X. Cuando se forma la bolita de células de la gatita, se inactivan en una célula, se va a inactivar el del negro y en otra se va a inactivar el del naranja. Así que en las células que derivan descendientes de esas de las bolitas, donde se quedó activo solo el naranja, pelaje naranja. Y en las que descienden de la otra, pelaje negro. ¿Vale? Es una gata mosaico, como todas las mujeres somos. Otro tipo de herencia ligada al sexo es la herencia que está, esto como veis es un lío, pero que luego para los problemas no va a ser tanto. Hay genes que están solo parcialmente ligados al sexo. ¿Eso por qué? Porque están, aunque los cromosomas X y Y son diferentes, hay una pequeñita zona que es común. Y en esa pequeña zona común puede haber recombinación. En la meiosis no es tan frecuente, pero puede haberla. De hecho, a esa región se le llama pseudoautosómica porque no se comporta como cromosoma sexual. ¿Vale? Entonces tenemos con los cromosomas sexuales características que están parcialmente ligadas en esta zona homóloga con posibilidad de recombinación, características ligadas al Y y características ligadas al X, ¿vale? Y aquí se podría terminar, ¿verdad? Pero claro, pues no se termina aquí, porque luego tenemos la herencia influida por el sexo. A ver, son genes que se expresan de forma diferente en el sexo masculino que en el femenino. Pueden estar en ese segmento que hemos visto
común de los cromosomas sexuales, de los heterocromosomas, o en autosomas, que tenemos 22 pares de autosomas nosotros. Pueden estar ahí o en el segmento pseudoautosómico. Entonces, ¿por qué se expresan diferentes si están en autosomas? Pues en la mayoría de los casos se debe al efecto de las hormonas sexuales. Concretamente, creo que, por lo que yo he leído, generalmente por la presencia o ausencia de hormonas masculinas, la testosterona, por ejemplo. Ejemplo en la especie humana, famosillo. Pues tenemos la calvicie hereditaria, que sabéis que hay más varones calvos que mujeres calvas, aunque también la hay. Y el síndrome de Waardenburg, que es ese que hay gente que tiene un mechón blanco, ¿no? O incluso en los ojos se deja de expresar la melanina. ¿Y cómo se hereda eso? Pues resulta que esta característica es dominante en los varones y recesiva en las mujeres. Y por eso se hereda distinto. Ojo, en vuestro libro os pone otra característica de la longitud, que tiene que ver con la longitud de los dedos, pero recientemente, vamos, eso se discute. Yo no la pongo porque no me... la herencia de eso va por otros lados, parece ser, ¿vale? Es más compleja. Entonces, herencia influida por el sexo, pues lo que estamos diciendo. La calvicie hereditaria, hay otras calvicias, hay alopecia nerviosa, pero bueno, la calvicie hereditaria es dominante en varones, con lo cual, y recesiva en las mujeres. Pero lo vamos a ver así. Se respeta la letra mayúscula para las mujeres, increíblemente, ¿vale? Entonces tenemos el homocigótico mayúscula o el heterocigótico va a dar lugar a una mujer con pelo normal y solamente la homocigótica recesiva daría lugar a una mujer calva. Es decir, en las mujeres un tercio, bueno, que en realidad sería como este luego si hacéis el cruce te salen dos posibilidades de este, hay un porcentaje menor de mujeres calvas. Luego hacemos un ejercicio y hacéis los porcentajes. Pero en los varones pasa al revés, ¿vale? El dominante, digamos, sería la letra A minúscula, con lo cual tanto homocigóticos como heterocigóticos son varones calvos y solamente estos homocigóticos son normales. Por eso hay más varones calvos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es actividades, ¿vale? Bueno, un saludo, ánimo, que vaya bien.